Hola amigos, muy buenas noches. Bueno, pues estamos en vivo transmitiendo este 11 de septiembre, ya casi por terminar, 11:55 de la noche, hora del centro de la Ciudad de México. Y pues estamos recordando esta fecha tan importante para dos de los eventos, al menos que de la historia moderna, y uno de ellos es el golpe de Estado en Chile. Y para eso, bueno, nos acompaña el día de hoy nuestro amigo César Iglesias, el cual, bueno, pues nos va a platicar un poco al respecto. César, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Pues sí, en efecto, pues es interesante el día de hoy comentar por lo menos algo del 11 de septiembre. Creo que es una fecha que revela muchas cosas de lo que actualmente vivimos. El 11 de septiembre de 1973, Salvador Allende sufre un golpe de Estado dirigido, orquestado, bueno, dirigido militarmente por Augusto Pinochet y orquestado desde Washington. Ha quedado ya claro dentro de la historia que eh, Washington metió la mano para desestabilizar el primer gobierno democrático, el primer gobierno socialista emanado de la democracia. Esto no era algo menor. Quiero hacer un poco el énfasis de lo que había sucedido en la época, lo que estaba sucediendo en la época. Eh, Teníamos en ese momento de la historia, movimientos armados por América Latina. Teníamos movimientos armados que buscaban la liberación de los pueblos de nuestra América. Eh, apenas acababa de suceder la muerte del Che Guevara en Bolivia y los movimientos de resistencia se estaban diseminando en todo el continente. Eh, el ejemplo de Cuba se estaba, digamos, llevando a cabo para toda América Latina. Y en esa medida, el que por primera vez en la historia, un gobierno emanado de la democracia, un gobierno socialista, pudiera salir votado por la mayor parte de la sociedad, buscaba de una u otra manera abrir brecha dentro de esta lógica que se estaba implantando en América Latina. Me parece de primer orden recordar esto, porque esto fue precisamente lo que se quiso detener con el golpe de Estado. Digamos que desde mi perspectiva hay, digamos, dos pinzas históricas que van a conectar este golpe de Estado. La primera de ellas es detener el avance de la revolución socialista en América Latina, por lo que entonces el capitalismo americano va a hacer uso de las dictaduras militares. Habrá dictaduras militares en todo el cono sur. Eh, Toda América Latina se vestirá de dictaduras militares. Los únicos que logramos no llevar a eso fuimos nosotros aquí en México, pero en América Latina se desarrolló este proceso violento como una contrarrevolución de lo que había sucedido en Cuba. Desde aquí entonces, veas, en 1973 ya va a cerrar una pinza de un proceso cada vez de mayor maduración. Salvador Allende lo que estaba buscando hacer era refuncionalizar los medios de producción en Chile para generar un, unas condiciones salariales, laborales, para dotar de soberanía productiva a la nación, y esto tenía que ver con dotar de soberanía agrícola a la nación, reorganizar la economía y desde ahí, con un Estado cada vez más fuerte en el terreno de impulsar una distribución de la riqueza cada vez mayor, entonces avanzar como un programa democrático que pudiera suceder en toda América Latina. Eh, en ese momento, la situación rompe, se rompe por un proyecto de Washington por querer desestabilizar no solo a Chile, sino la región, pero además como un acuerdo, un pacto de aquello que se estaba llevando a cabo en Europa y que se tendría que también implementar en América Latina. Eh, la primera situación en América Latina, en Europa, eh, es aquella que lleva a cabo Margaret Thatcher junto con Reagan en Estados Unidos
de aquellos que se denominó TINA, que en inglés significa There is no alternative, ¿no? No hay otra alternativa, ¿no? TINA era el proyecto del neoliberalismo, un proyecto de un capitalismo cínico que deshacía, partía todo aquello que se había construido con el estado de bienestar. La situación, eh, la situación se complejiza porque TINA, que se aplica para Europa, justo después lo que estamos viendo es que en estos momentos empieza a surgir lo que más tarde se denominará la crisis de la deuda, la crisis de los 70s, pero que estamos saliendo de lo que conocimos nosotros en economía como los 30 gloriosos. El proyecto político entonces de TINA, del neoliberalismo, es que solo existe una sola visión, y en ese sentido, el proyecto socialista de Allende es un estorbo, eh, es un, cómo una democracia puede desafiar un régimen capitalista, una democracia puede llevar al socialismo. Los gorilas militares son utilizados para poder llevar a cabo el golpe. El golpe de Estado se lleva a cabo con destruyendo la moneda y finalmente con la muerte de Salvador Allende. Salvador Allende decide refrendar la moneda hasta el último segundo de su vida. Está consciente de que no puede hacer un baño de sangre en todo Chile, por lo que entonces decide no llamar a las armas a los chilenos, sino lo que les pide a ellos es que busquen una otra forma de reorganizarse para que la tragedia no pueda suceder. La reorganización vino años después, con el referéndum que logró desplazar a Pinochet, pero que finalmente no ha podido darle la vuelta a las políticas instauradas desde ese momento. Hay leyes dentro de la propia Constitución que no se han podido modificar. Inclusive Pinochet muere como siendo un senador vitalicio. Desde aquí entonces quiero puntualizar algo muy importante. Si veo que hay la primera tendencia es detener el avance del socialismo en América Latina, la segunda tendencia es que no es el golpe militar lo que habría que recordar, es que el golpe militar viene con el neoliberalismo y justo con las bombas en la moneda lo que van a caer son los jóvenes, los Chicago Boys, alumnos de Hayek y Friedman, quienes van a implantar políticas de un capitalismo cínico en el que van a quitar todos los derechos liberales y van justo contra la población. De manera militar, el primer país que se aplican todas las políticas neoliberales en el mundo es Chile. El prototipo del neoliberalismo, de lo que nos va a esperar a nosotros durante todas estas décadas que está haciendo agua en la crisis del 2008, inicia pues con una crisis, con un golpe militar, y eso no habría que olvidarlo. O sea, este sistema democrático con esta vuelta de siglo después de la caída del muro de Berlín y el deshilachamiento de la Unión Soviética que se ha pretendido instalar como presuntamente la panacea democrática, no lo es en la medida que el neoliberalismo instauró una de las primeras dictaduras militares comandadas por Washington para detener el avance del socialismo. De eso estamos hablando el día de hoy. Creo que eso es importante recordarlo y es importante recalcarlo. En ese sentido, pues me parece que esto habría que ponerlo en la mesa para que pues, nuestros radioescuchas pudiéramos discutir esto. Carlos. Bien interesante eso que comentas, César. Sinceramente yo no tenía conocimiento de eso, que fue el primer país en el cual se implementó esta política rapaz neoliberal. Y bueno, pues lógicamente para Estados Unidos pues era una molestia, era un brote que ya había pasado en Cuba y pues como comentas, ¿no? Tenían que pararlo. Sí, claro, es una pinza histórica, es una necesidad. Por eso, fíjate que este mito que va a salir con el mito de la globalización, que es una versión más del mito del progreso, que el capitalismo necesita, es adicto a este mito del progreso, de que
siempre estamos como que avanzando en una lógica de crecimiento, desarrollo, que el progreso va a llegar para todos, todos los países de subdesarrollo van a poder llegar a tener el take-off, el despegue económico. Pareciera que entonces se cayó el segundo mundo, se cayó la, el comunismo, pareciera que el socialismo real se vino abajo, que Rusia, que la URSS no pudo mantenerse, que ese sueño todo viejo tuvo que morirse, que el muro de Berlín se cayó y entonces ahora sí resulta que la democracia se va a mundializar, que la democracia se va a globalizar, que el discurso de la globalización, que está en boca de todos los científicos sociales, da pena porque el discurso de la globalización no nació dentro de las ciencias sociales, sino nació dentro de los más media. Fueron los medios de comunicación, utilizar el término a juego del auto global, este auto que podía ser operado y armado en diferentes partes del mundo al mismo tiempo, o sea, podía operarse en algunas partes de ellas, sus técnicos en Alemania, y podía generarse en México finalmente las piezas se pudieran unificar. El discurso de la globalización empieza con, es un mito, es un simulacro, algo que no es, evidentemente, el capitalismo había logrado su mundialización desde el siglo XVI, pero justo al lado de esto, el mito de la democracia, que ahora sí ya no van a haber partidos comunistas, ahora sí lo que vamos a tener ya no serán dictaduras, ahora lo que vamos a tener es una democracia americana, una democracia con partidos políticos en el juego político. Pero este mito que nació con la caída del muro de Berlín realmente es un simulacro que no deja de humillar la historia, porque evidentemente quien llevó a cabo las dictaduras militares fue propiamente este sistema neoliberal y la fecha de inicio la tenemos muy clara, 11 de septiembre de 1973. Ese es el problema, Carlos. Y un presidente adelantado, ¿no? A la época. Eh, los discursos de este señor Allende, la verdad que estaban muy bien. Por una Latinoamérica unida, por muchas ideas muy interesantes, que después de esta plática vamos a pasar un video que es un discurso de Salvador Allende en la Universidad de Guadalajara, por si o esperemos que lo quieran ver. Sí, no, creo que es importante rescatar a Allende el día de hoy. Allende es una figura clave, es una figura pues que forma parte pues de la historia política de aquellos que quisieron transformar América Latina. Eh, Allende decide ir por las urnas y logra llegar al poder a través de las urnas. Logra convencer al pueblo a través de los mecanismos que que el propio capitalismo buscaba intervenir. Y esto es algo nuevo, esto es algo muy nuevo y es algo que les dio mucho miedo. Eh, ¿Por qué les dio mucho miedo? Porque eh, evidentemente a Cuba cada vez la aislaban más. Eh, Cuba no fue aislada por principio. Lo que creyeron los americanos fue que caía Batista y por lo tanto se podían entender ahora con el nuevo dictador. Le dan oportunidad de respirar a Fidel Castro, de avanzar en Estados Unidos, dar algunos discursos, pero después que se dan cuenta que esa dictadura que ellos querían de Fidel Castro nunca se convirtió en dictadura, pues entonces evidentemente empezaron a atacarlos con estos discursos. Cada vez que, que el discurso reaccionario se llena la boca con que Cuba es una dictadura, lo que olvidan y lo que quieren olvidar toda la vida es que las dictaduras militares fueron impulsadas por Washington y la prueba de ello fue el golpe de Estado de Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973. Es una fecha, sin lugar a dudas, importantísima para América Latina. Y creo que, bueno, ahora se ha complejizado más porque justo también fue el 11 de septiembre de 2001. César, ¿cómo defines la política social económica de Allende? Es una política que va a generar el avance hacia una redistribución de la riqueza nacional, impulsando
eh, digamos, los factores productivos nacionales. Va a buscar que la nación pueda abastecerse a sí misma. O sea, va a buscar soberanía en términos productivos para socializar de esa manera la riqueza nacional. Está buscando reestructurar a su Estado. No quiere ser dependiente. No quiere ser dependiente de Estados Unidos. No quiere convertirse nada más en proveedor de recursos de materias primas. Lo que está buscando es que la industria nacional pueda crecer, avanzar, generar un monopolio, es esto que se pudo generar en toda América Latina, el doble monopolio defensivo, perdón, que tenía que ver con mejores condiciones salariales a sus trabajadores, que tenía que ver con la defensa de los recursos naturales, pero Allende no solo se iba a quedar con esto, evidentemente, sino que además iba a avanzar en que la producción pudiera estar autosustentada por el pueblo y organizada de tal manera que pudieran rápidamente avanzar en el desarrollo de fuerzas productivas nuevas que permitieran una América libre. Ok. Y en el caso de Castro, en los inicios, ¿cómo calificarías su política social económica? Yo creo que Castro, mira, yo creo que Cuba es un ejemplo de una dignidad, de un antiimperialismo norteamericano que se ha jugado la vida en ello. Ahora con lo del bloqueo económico queda claro que tienen años y años y años tratando de atacar a una pequeña isla porque tiene dignidad. Eh, Castro buscó de una u otra manera avanzar en el desarrollo de políticas que permitieran la inclusión social. Eso lo hizo de manera magistral. La única forma, el único estado en América Latina que terminó con eh, el analfabetismo eh, en, en toda su extensión fueron ellos. Avanzaron evidentemente en darle sustento, no se mueren de hambre, hay un sustento, pueden vivir, digamos, pero finalmente hay condiciones extremas que el mercado los ha marginado. Eh, Castro avanzó muy bien en tratar de llevar a cabo un sueño y trató de defenderlo. Quien llevó más lejos esa idea fue el Che Guevara, con esta idea neofranciscana, en todos los lugares en donde veas una injusticia, responsabilízate de ella y sé solidario. Creo que hay algo poderosísimo en esas palabras del Che Guevara que aún resuenan en nuestro tiempo. Creo que evidentemente estas lecciones eran las que no se podía permitir Estados Unidos, por eso fue tan importante el avance de Chávez, por eso fue tan importante el avance de Lula, por eso fue tan importante el avance de estos países democráticos. Ahora justamente Chile vive un proceso sumamente complejo, una presidenta emanada del Partido Socialista, pero que ha sido mancuerda para poder mantener en pie los privilegios neoliberales y que evidentemente hay posiciones cada vez más radicales que buscan darle la vuelta a eso. Y justo ahora recordar a Salvador Allende se vuelve indispensable porque Salvador Allende lo que estaba apuntando era la transformación de la sociedad y no nada más a dejar simples maquillajes dentro de una economía porque el mercado mundial no puede deshacerse con maquillajes. Lo que podría hacer y avanzar a las naciones es una alianza internacional cada vez mayor que pueda, eh, digamos, darle la vuelta a este régimen. Y bueno, en ese sentido, pues por eso vuelvo a repetir, creo que lo de hoy, lo de Salvador Allende, el 11 de septiembre, tiene que ser recordado, discutido y además valorado en toda su dimensión. No están cerrados los caminos de la democracia participativa capitalista, no están cerrados. Allende demostró que podían haber diferentes estrategias dentro de este proceso y eso es algo que habría que valorar en toda su extensión. Eh, y bueno, si siguiéramos en esta lógica, creo que alguien que aprendió de esa lección fue Chávez. Chávez avanzó en dar un golpe de Estado, no lo logra, se reorganiza y finalmente llega a las urnas y una y otra y otra y otra vez vuelve a vencer en el terreno de las urnas,
los proyectos por querer regresar al consenso de Washington. Creo que eso es una cosa que ha quedado de lado en la discusión mexicana, que se cree que los caminos han estado cerrados, pero evidentemente eso nada más hace que se fomente un inmovilismo. Creo que las vías están ahí para poder avanzar. Creo que la izquierda movilizada tiene que avanzar en esos procesos de transformación y estamos en un buen punto para poder desde México rescatar y revalorar lo que Salvador Allende fue para la década de los 70, lo que Salvador Allende representó en su momento en la década de los 60 y en este momento de nuestra historia apuntar hacia personajes que buscan la dignidad de sus pueblos es fundamental. Sí, bueno, y ahorita que recordaste a Chávez, sobrevivió o sobrepasó un golpe de estado y tantas veces que lo quisieron pues tumbar, ¿no? El mismo Washington. Sí, claro, el problema, creo que lo grave, mira, hubieron muchos golpes de Estado en América Latina, ¿no? Arbenz en Guatemala y, bueno, me puedo ir y Bolivia, Uruguay, Paraguay, Argentina, vaya, muchísimos, ¿no? O sea, pero creo que este en específico, este buscaba de una u otra manera conectar la lógica de la época, abrir una nueva época. Todo aquel que no esté de acuerdo con la época neoliberal sufrirá de manera militar una embestida. No, pues es que yo creo que por la época él era el más peligroso. Salvador Allende era el más peligroso para esta política neoliberal. Porque era el que tenía totalmente en contra neoliberal, ¿no? Sí, claro, ¿no? O sea, eso es clave. Entonces, me parece que habría que recordarlo, habría que dar cuenta de lo importante que fue él fue muy, 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 muy importante y, y la idea es que nunca avanzó en no darse cuenta que la seguridad de su pueblo residía, o la fortaleza de su pueblo residía en su pueblo. Él no quiso llenar y bañarse de sangre. Eh, quiero, quiero, eh, quiero recordar algunas palabras de lo que dicen en la radio al final. El pueblo debe defenderse, pero no sacrificarse. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillarse. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superarán otros hombres este momento gris y amargo en el que la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Viva Chile, viva el pueblo, viva los trabajadores. Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. Era un hombre sumamente claro, como estamos viendo. Creo que Salvador Allende deja una lección impresionante, una lección moral impresionante, una lección ética que debemos de compartir hoy en día todos aquellos que buscan la liberación de los pueblos de nuestra América. Totalmente de acuerdo contigo. Pues, César, no sé si quisieras agregar algo más. No, pues si tienes alguna idea, vamos a un corte, no sé cómo veas tú, Carlos. Ok, vamos a un corte y regresamos en un momento más. Estamos con ustedes.